Vale, vamos allá. Empezamos. Ahí. La clase de hoy, lo que os dije ayer, integrales por partes. Es decir, para que veamos la necesidad. Y que hay bastante en la EBAU. Por ejemplo, si yo pongo esto... Bueno, espera, vamos a hacer... Si yo os pongo esto, ¿sabemos integrar eso ya? No, perdón. Eso no, esto. ¿Sabemos integrarlo ya? ¿Sí? Es decir, compenso, tengo la derivada de esto y entonces es esto de aquí. Vale. Pero ¿qué pasa cuando yo, por ejemplo, tengo una integral que es así? ¿Vale? Aquí ya no vale que tenga la derivada de esto porque no puedo compensarlo, me sobran x. Es decir, ¿qué pasa cuando aquí me sobran x? O también, por ejemplo, ahora veremos cuáles son con este estilo. ¿Vale? En este estilo de integrales no son inmediatas, ni lo arreglo poniendo ni quitando números. Es decir, aquí no puedo arreglar nada. Me queda hacer una cosa que es más radical, que es cambiar la forma pero a tope. O sea, echarla abajo y hacer la integral de nuevo. Y eso se llama cambio de variable. Es decir, voy a mantener el mismo valor de la integral, pero cambiando su forma radical. O sea, ya no es pongo un 2, quito un 2, saco un número, tal. No, esto ya es a machete. Va a ser una integral completamente diferente. Dime. Hostia, muy heavy. El cambio radical. Sí, es un cambio radical. Es decir, hasta ahora lo que habíamos hecho era como un numerito, quito un numerito. Ahora es un cambio radical. Entonces, mantendremos la esencia, el valor de la integral, pero vamos a cambiar su forma. ¿Vale? No añadiendo algo, sino cambiar su forma de raíz. ¿De acuerdo? ¿Vale? Eso se llama un cambio de variable. Y un caso particular de los cambios de variables es la integración por partes, que se llama. Y esta es la que vamos a ver. ¿Vale? O lo que vamos a empezar a denominar ya para mi super regla, la parte. La parte es no, la parte. ¿Vale? Vamos a hacer una integral por el método de la parte. Que vais a ver, la primera vais a flipar. Aquí no sirve de nada las fórmulas, ¿no, Manu? No, o sea, te sirven porque al final siempre cualquier método de integración desemboca en una integral inmediata. Siempre. Entonces es lo que os decía. Aquí vamos, no es voy por un camino aparte de la tabla, es voy por un camino que me va a conducir a la tabla. Pero ya no me valen los 4 numeritos que estábamos haciendo. O sea, ahora ya no es retócame la picota. No, ahora estamos haciendo ya trasplantes. ¿Vale? No es un cambio así de fachada. Entonces, vamos a ver unas cosas que necesitamos básico antes de empezar. Por tanto, se llama integración por partes. Primero, la derivada, ¿vale? Que normalmente estamos acostumbrados a escribirla así, la vais a ver, y ahora la vamos a utilizar muchas veces, escrita así. Es lo mismo. Esto se lee diferencial de f con respecto de x. ¿Qué quiere decir? Chicos, derívame la función con respecto de x, es decir, 2x. Pero es otra forma de escribir esto. ¿De acuerdo? Os suena el diferencial de la integral. Recordad que la integral lo lleva aquí. ¿Estamos de acuerdo? ¿Vale? Entonces, f' se puede escribir como diferencial de f con respecto de x. Si fuese u de x, pues diferencial de u con respecto de x. ¿De acuerdo? ¿Vale? Es una notación que vamos a cambiar ahora, de cara al cambio de variable. Y la segunda, la integral de la derivada de x, ¿cuánto es? ¿Y qué tengo aquí? Nada, no. Un 1. ¿Qué cosa derivada me da 1? X. Por tanto, la integral de diferencial de x es x. No es verdad. Tienes razón. Es verdad, Iván, tienes razón. Estaba yo pensando en que daba 1, perdona, gracias. Y si fuese el diferencial de v, ¿cuánto sería? V. ¿De acuerdo? Porque estamos integrando el 1. ¿Vale? O sea, por un lado, quedaos con esta notación. Por otro lado, la integral del diferencial me da la variable, como me ha dicho Iván, pero yo he dicho que no. ¿Vale? Sería x. Y segundo, esto es un polinomio. ¿O no? Un polinomio de grado 0. Cualquier número es un polinomio de grado 0. Veréis que todo esto luego va a tomar sentido. Ahora dirás, ¿qué me estás contando? O un monomio, mejor dicho. Muy bien. Estamos muy cinéticos, ¿eh? Sí, señor. Es un monomio de grado 0. ¿De acuerdo?
¿Vale? O sea, cualquiera, ¿eh? Por ejemplo, el 5 también. Sería 5 por x a la 0. ¿Vale? Lo digo porque esto a la hora de hacer las integrales por partes lo vais a ver. Entonces, sentadas estas bases, donde sé que esta notación la voy a cambiar, donde sé que la integral de diferencial de lo que sea es lo que sea, y que un polinomio, un monomio elevado a 0, también es un o sea, lo tengo aquí, es un número. Vamos a pasar allá a la integración por partes. Vamos a ver. Primero, ¿cuándo lo vamos a utilizar? Pues lo vais a utilizar cuando tengáis dentro de la integral multiplicando entre sí. Y ahora os lo explico las siguientes funciones. Un logaritmo. Un polinomio. Una función trigonométrica. Y por último, una exponencial. Bueno, casi. Exponencial. Es decir, y aquí va a estar el truco, que luego vais a ver. Fijaos, logaritmo, polinomio, trigonométrica, exponencial. Quedaos con eso. Ese es el truco. Que luego veremos que se aplica. Por eso la parte. Algunos otros que tenía 2 años más macarra me decían, pues llámalo lo parte. Digo, bueno, es que somos macarra ya. Yo, a mí me gusta YouTube, no cosa guarrería. Entonces no puedo hacer. ¿Vale? Por tanto, quedaos con esto. Estas 4. ¿A qué me estoy refiriendo? Pues lo que tenía antes, fijaos, que es con la que vamos a empezar. Esta no la puedo hacer inmediata, pero es un polinomio multiplicado por una exponencial. ¿O vais a encontrar multiplicaciones de 3? No. Ya os digo yo que no. ¿Vale? ¿De acuerdo? Esta, por ejemplo, también, voy a poner algunos casos típicos. Pues yo que sé, x al cuadrado neperiano de x, pues también. ¿Por qué? Porque es un polinomio por un logaritmo. También el seno de x por el neperiano de x, porque es una trigonométrica por un logaritmo. Es decir, todas las multiplicaciones de 2 de aquí que os encontréis y no sean inmediatas, lo podéis hacer así. ¿Vale? Es decir, llegados a este punto, que nadie se flipe y me haga esto por partes. Porque esto, si yo aquí pongo un 2 y lo compenso con un medio, es una integral inmediata. Entonces, siempre partiremos de, voy a ver si es inmediata, no es inmediata, pues entonces ya me voy a la integración por partes. ¿De acuerdo? ¿Vale? ¿Está claro hasta ahí? Bien. Pues ¿cómo lo hacemos el cambio este radical que vamos a hacer? Vale. Vamos a ver, voy a partir, lo voy a hacer con este ejemplo de la que os he dicho, x por elevado a x diferencial de x. Vale. Lo que voy a hacer es cambiar esta función y lo voy a hacer con la siguiente fórmula, que tenéis que saber. Flipo. Vamos a ver, espera, que voy a hacerlo, olvidadlo, voy a ponerlo bien, para que no confundir con las v. Es una V. V, ahí está, ¿vale? Es una V. U y V. Entonces, fijaos, esto lo voy a comparar con esto, ¿vale? ¿De acuerdo? Y lo que voy a hacer es esta con unos cambios. Fijaos que ya no la variable no es x, la variable aquí es V y aquí es U, es decir, va a hacer ese cambio radical. ¿Cómo os acordáis de esto? Hay muchos nombres, yo me lo aprendí haciendo integrales, pero en esta ¿cómo se llama? En esta época de horteradas, la peña dice, un día vi un valiente soldado vestido de uniforme. ¡Qué guay! Para aquel que le gusta más el arte conceptual, un día vi una vaca saltando vallas de uralita. Yo qué sé, mierda de esas. Saltando vallas de uralita, material que te da cáncer. Sí, ¿vale? Los tejados de uralita, si se rompen. Entonces, la historia está y se me aprendís así. La movida es que yo voy a tener esto de aquí. Vestir es un día vi un valiente soldado vestido de uniforme. Os garantizo cuando hagáis 5 y lo habéis utilizado, ya se ha quedado y se acabó. Y punto. Lo último es una U, sí. Lo he puesto así para que se diferencie bien. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Esta integral es la que yo quiero cambiar, que es esta de aquí. Y ahora viene, estos pasos son siempre los mismos. Siempre. Vais a tener que elegir quién es U. ¿Vale? Ese es el primer paso clave. Y para eso está mi regalo. Este es el orden de elección. De izquierda a derecha. Es decir, fijaos, para elegir quién es U, aquí tengo 2 funciones. Tengo 2 funciones. Tengo una x que es un polinomio
y una e que es una exponencial. Si yo pongo la palabra la parte, ¿quién pongo como u? ¿La x o elevado a x? Pues diré, tengo el polinomio y tengo la exponencial. De izquierda a derecha, ¿con cuál me encuentro antes? Con el polinomio. Pues ese va a ser la u. ¿De acuerdo? Siempre va a ser así. Primero defino la u. Y siempre va a ser según este orden. Por ejemplo, imaginaos que yo tengo aquí seno de x por neperiano de x. Diferencial de x. En este caso, ¿cuál sería la u? El neperiano, porque la L está antes que la T de trigonométrica. ¿No podría haber un logaritmo, un polinomio y una trigonométrica? Un logaritmo, un polinomio, las tres. Por diferencial de x. No, no te lo van a poner. De hecho, no se hace. En integrales por partes no. Tendrías que aplicar otro método. Tienen que ser multiplicación. O sea, tienen que ser las dos. ¿Vale? ¿De acuerdo? Está ahí, pero sí cualquier combinación de ellas. Claro. De hecho, veremos que con la exponencial y tal pasan cosillas raras a veces cuando combinamos exponenciales y trigonométricas. Pero siempre esa es la clave. Elijo la U, ¿vale? Como, lo diré, con el orden que tengo aquí. Ese es el truco que os dije. ¿De acuerdo? Porque si lo eliges al revés no te va a salir. ¿Vale? Tiene su aplicación, pero bueno. Y diferencial de V voy a llamar a todo lo demás que me quede. ¿Qué me queda aquí? Elevado a X, diferencial de X. ¿Vale? ¿De acuerdo? ¿Está claro hasta ahí? Eso siempre va a ser así. ¿Qué es lo que hago ahora? Pues lo que voy a hacer siempre es derivar u con respecto de x. Es decir, derívame esto normalmente. ¿Cuánto da esto? ¿Cuánto es la derivada de x? 1. Por tanto, derivada de u es igual a la derivada de x. Siempre voy a hacer este paso. Siempre. Sin excepción. Vamos a hacer de estas varias. No os preocupéis porque lo vais a ver. Pero siempre es así. ¿Vale? Y abajo, fijaos, si yo quiero sacar la v y tengo un diferencial, ¿qué le voy a hacer a esto de aquí? Pues integrarlo. ¿Por qué? Porque si yo integro el diferencial de v, ¿qué me queda? V. Pero tengo que integrar aquí también, claro. ¿Vale? Lo vais capiscando. Ahora vemos más, ¿eh? Entonces, el primero, la integral de diferencial de v, v, que ya le he cambiado, me cago en. Entonces, v es igual a elevado a x. Eso es. Eso es. Voy a ponerlo aquí con la misma notación de forma de v para que no sea... ¿Vale? Entonces, efectivamente, ha hecho Jaime con mucho criterio. ¿Cuánto es la integral de elevado a x? Pues elevado a x. ¿Vale? La movida es que al final tenga u, diferencial de u, v, diferencial de v. Eso es lo que yo voy a utilizar aquí. Pero no entiendo. ¿El qué? También te pido en el primer ejercicio. Ahí. Yo derivo esto, siempre. Entonces, la derivada de esto con respecto de x, ¿cuánto es la derivada de x? 1. Y despejo el diferencial de u. Ah, vale. ¿Vale? Y abajo lo que hago es, como lo que quiero es la v, pero tengo el diferencial, el contrario diferencial es la integral. Entonces, integro esto. ¿Cuánto me da la integral de diferencial de v? No. La integral... Esta daba x, pues la de v dará v. La integral de diferencial de v es v. Pero ya ahora al sustituir te queda menos la integral de v por el diferencial de u. ¿Esa va a ser siempre normal? ¿O Sí, va a haber volver a hacer por partes? esa es la clave, que esta que me ha quedado aquí ya va a ser inmediata. Por eso digo que desembocamos vale. inmediata. Entonces, si yo la sustituyo en esta fórmula, fijaos, la integral de u, que es x, por diferencial de v, que es lo de abajo. Y aquí me tiene que quedar siempre la de partida. ¿Estamos de acuerdo? ¿Vale? Esto va a ser igual a quién? A u, que lo tengo aquí, que es x, por v, que lo tengo aquí, que es elevado a x. O sea, fijaos, voy a resaltar, sería esto, esto, esto y esto. Son las 4 cosas que necesito siempre. Por elevado a x, menos la integral de v por diferencial de u. Si os fijáis, esto es v integral de v por diferencial de u. Ahí lo tenéis. Todavía no he terminado porque me falta la última integral, pero la última integral es inmediata. Ahora vamos a hacer más, ¿eh? ¿Lo veis? Voy a hacer la última integral. Esta sería, o sea, la técnica está aquí, en obtener v, diferencial de v, u, diferencial de u. Y aplicando la regla que os he dicho. Vale, seré capaz. Vale.
Con lo cual, la última integral la hago y fijaos que la última integral me queda que la integral de elevado a x diferencial de x es elevado a x más c. Aquí, si queréis, suele hacerse sacar la elevado a x factor común y dejarlo así. Ahí está. Esa sería la primera. Dime. ¿Puedes volver a la diapositiva anterior? Sí. ¿El final? ¿Esto de aquí? Lo siguiente. Vale, ahora lo pongo. Ahora lo pongo. ¿Está? Sí, sí, sí. Vamos a ver, al final yo he llegado en el apartado anterior a tener esto de aquí, ¿vale? Mi integral, la que yo busco es esta. Para resolverla me dice, es esto más esta integral de aquí. ¿Cuánto es la integral de e elevado a x? E elevado a x. Es decir, esa es la clave, que tenéis que saber las inmediatas. Esta viene de aquí. ¿Vale? Entonces, si yo tengo x, la elevada de x es 1, que está aquí. Por tanto, la integral de elevado a x diferencial de x es elevado a x. Por eso lo pongo aquí. ¿Vale? Y ahora ya saco factor común y ya lo tengo. ¿Vale? ¿Está ahora más o menos claro? ¿Sí? ¿Todo el mundo? ¿Voy a hacer alguna más? Pero esa es la idea. O sea, la idea es elegir en la U, derivar la U, lo que me sobre, integrarlo. Esa es la movida que hay que hacer. ¿Vale? Venga, voy con alguno más. Pero una cosa, o sea, porque tú estás pasando la X a lo que sería sin derivar, ¿no? Que estoy pasando la X, ¿dónde? La ¿Aquí? X abajo. ¿Aquí me dices? No, antes. Se pone X por E elevado a X. Sí. ¿Eso qué es? Eso es, ¿Sin derivar? es esta parte de la fórmula. Es que lo que me dice la fórmula es, si tú quieres resolver esta integral, tienes que hacer u por v menos la integral de v por diferencial de u. La u la tengo aquí. La v la tengo aquí. Y luego ya me queda resolver la última integral siempre. ¿Vale? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Sí? Bien, vamos con una. Por ejemplo, os dije, ya hace tiempo que vimos integral del neperiano de x. No es u' partido por u. Pero una cosa. No entiendo muy bien cuándo hay que usar la fórmula. ¿Cuándo la usas? Cuando tú tengas una multiplicación de polinomios exponenciales, trigonométricas, logarítmicas y no sea inmediato. Vale. No sea porque si es inmediato la haces inmediata, pero si no es inmediata tienes que lanzarte a por eso. ¿Y solo multiplicación? ¿O diferencial? No, solo multiplicación. Porque es u diferencial de v. Vale. Por ejemplo, aquí, por eso he dicho lo que un polinomio, o sea, que un número es un polinomio elevado a 0. Esto, si lo vemos así, parece que no tiene nada que ver. Lo primero es que tú dirías, pues la integral es u' partido por 1, esa es la derivada. Y si os fijáis, ¿qué cosa derivada me da el logaritmo? Ninguna. No hay ninguna derivada de una función que obtenga un logaritmo. Sí, al revés, el logaritmo es u' partido por u, pero yo derivo una función y no obtengo el logaritmo. ¿Vale? Con lo cual no puedo hacerlo así. Entonces, aquí, ¿qué tenéis que estar viendo? Tendréis que estar viendo esto. Voy a poner, esto no se pone, pero lo pongo entre comillas. Tendréis que estar viendo esto. Eso. Es decir, un polinomio por una función, por un logaritmo. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que habría que ver. O sea, que a priori nos lo harías por partes porque dirías, no, me ha dicho que tiene que haber dos cosas multiplicándose. No están dos cosas multiplicándose. Sí, sí están. Aquí hay un 1. Y ese 1 es un polinomio elevado a 0. O sea, es un monomio, perdón, elevado a 0. ¿De acuerdo? ¿Está ahí? ¿Sí? Y entonces ya contando con esto, ya volvería a elegir. ¿Quién es la u, como siempre? Pues sería la parte. El logaritmo está antes que el polinomio, ¿no? ¿Sí? La es el primero. Por tanto, la u sería neperiano de x. Fijaos que antes había cogido el polinomio, porque estaba frente a una exponencial. Ahora, como está el polinomio con una logarítmica, pues cojo la logarítmica antes, ¿vale? Y todo lo que me sobre es diferencial de v, pero lo voy a poner al revés, que es como lo he puesto antes. Diferencial de v sería lo que me queda, que lo que me queda es diferencial de x, básicamente.
¿Vale hasta ahí? ¿Lo vais siguiendo? Ahora, si yo derivo la u con respecto a x, ¿cuánto es la derivada de este logaritmo? 1 partido de x, gracias. ¿De acuerdo? Con lo cual, si yo despejo, me queda así. ¿Vale? O sea, ya tengo aquí la u, ya tengo el diferencial de u, que es lo que saco de la primera línea, y en la segunda, como quiero la v, integro un lado e integro el otro. La integral de diferencial de v es v, ¿no? ¿Dónde sale el diferencial de x ahí en el? ¿Este? No, en el arriba. Este. Porque tú lo que vas a hacer, podrías ponerlo si quieres como u'. Sí, no, a la derecha ahí, o sea, el resultado. Este, de despejar este para acá. Eso es. Sí, sí, tú puedes pasar el diferencial para allá, sí. Hombre, es que desde arriba te han dicho que eso es una división. Es una indicación, pero claro, al final cuando tú haces aquí, cuando vas a escribir la forma de por partes, no estás despejando una ecuación, lo que estás despejando es una forma que vas a sustituir. Entonces, para que te quede el diferencial donde tú lo quieres, que es aquí arriba, ¿vale? No es de una ecuación, sino yo lo quiero arriba, lo que hago es pasarlo para acá. O sea, no lo puedes pasar como, ¿cómo decirte? No lo puedes pasar como si fuese una ecuación, pero sí a la hora de integrar o derivar. Ahí sí. Sí, sí. De hecho, en física lo hacéis. Los que dais física. O sea, cuando tú dices posición x cuadrado más no sé qué. O sea, yo te digo, la velocidad de un coche es 3x cuadrado más 5x. Dime su posición. Tú haces esto. Perdón, que es en función del tiempo. Tú haces esto, pasas esto aquí, integras y sacas la posición. Y el año que viene lo vais a hacer 100 millones de veces. El año que viene lo vais a hacer 1 millón de veces. Entonces, lo de despejar no sé en qué contexto lo dirían, pero vamos, sí, se puede. De hecho, cuando vas a integrar, se puede. Si vas a integrar. Si vas a integrar. Por tanto, lo que decía, integral diferencial de v, v. Integral diferencial de x, x. Pues ya tengo todo. ¿De acuerdo? ¿Cómo es la, sí. ¿Cómo es la fórmula? Lo que tengo es igual, es decir, u diferencial de v es igual a u, que está aquí, por v. ¿Vale? Esto es u por v. Menos la integral de v por diferencial de u. Es que fíjate, Iván, que si yo aquí no despejo, cuando pongo aquí el diferencial de u no tendría un diferencial. No tendría el símbolo de integral sin el diferencial de x, que no podría hacer nada. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí? La primera parte, neperiano de x por x, y la segunda, yo normalmente, a ver, aquí es una cuestión de gusto, pero a mí no me gusta poner nada después ni de neperiano ni de cosenos, es decir, yo esto lo escribiría así, para que quede claro que esta x no va dentro del logaritmo, sino que está aparte. Pero bueno, una cuestión ya de manías. Y esta integral, ¿qué me queda aquí? ¿Esto qué me da? 1, es decir, diferencial de x, con lo cual, x neperiano de x, ¿cuánto es esta integral? X más c. Se acabó. ¿Veis cómo funciona la historia? ¿Sí? ¿Más o menos? Ahora voy a dejar a vosotros que hagáis una. Vale. Bueno, Pero veis que siempre al final desemboco en una integral inmediata. Esa es la historia. Que aquí a veces, a lo mejor, tenéis que poner algún numerito, no sé qué, pero ya es una integral inmediata. ¿Vale? Por ejemplo, vamos a ver. Para que hagáis vosotros. Esto. A ver, ¿cuánto os da? Lo primero es que vais a elegir como U
Polinomio antes que trigonométrica, perfecto. Si alguien quiere por gusto, luego en casa, donde sea, que lo haga al revés. Y vea lo que pasa. Pues que lo que va a pasar es que a ti lo que te interesa es quitarte la x. Entonces, si lo haces al revés, la x va a ir aumentando. En vez de tener x1, vas a tener x cuadrado partido por 2. Porque al integrar x, acordaos que es x elevado a n más 1 partido de n más 1. Entonces vas aumentando. En vez de quitarte x, vas cogiendo más x. ¿Vale? Lo que yo digo es un trucamen que nunca falla, pero no quiere decir que no exploréis y me preguntéis si tenéis dudas el por qué. O sea, que veáis que el por qué. Al principio costan un poco, pero ya os digo, estas caen con frecuencia y son facilonas. Sabiendo hacer esto, claro. Voy a ver si tengo aquí integral de aquí por partes. Madre mía. Qué bien, ¿no? Vale. 4, 5, 4, 5. Pero cuando transformábamos la integral, ¿no había que poner u por dv? Integral de v diferencial de es igual a u por v integral de v por diferencial de u. U por v, O sea, es integral de u diferencial de v es igual a u por v menos la integral de v por diferencial de u. Eso tenéis que tener a fuego. Con lo del soldadito, la vaca o lo que os dé la gana. Anda que uno que pone integrales por partes aquí para dejarlo para hacer, que será las que vaya haciendo el próximo día. Estas integrales por partes. Vale. El 38. De la cuadernillo que os dejé haré, creo que es el ejercicio 4.38, que son de por partes. O sea, son los que voy a ir haciendo aquí en clase hoy, el próximo día y tal. ¿Vale? Creo que es el 4, a ver, déjame que lo mire. El 4 y el 38. ¿Vale? Que están resueltos, pero son los que voy a hacer aquí. Pues si alguien quiere echarle un vistazo antes del cuadernillo que os dejé con integrales resueltas en el aula virtual. Es una buena forma de practicar las integrales inmediatas, porque, bueno, las vais a tener también. Entonces, 4 y 38. ¿Este está? Hemos dicho la u, el polinomio, ¿vale? Por tanto, diferencial de u con respecto de x es igual a 1, despejo, diferencial de u es igual a diferencial de x. Vale. Todo lo que me sobra, que lo pongo al revés. Diferencial de v será igual a coseno de x diferencial de x. Integro. Y me queda que v va a ser igual a el seno de x. ¿Vale? por x. Sería x. Por x. No, porque x, no x. Por el que es el diferencial de x. No. Ojo. Cuando a mí esto me da x, no es por el diferencial, es por el 1 que hay aquí. Es lo que va adelante. Entonces, aquí cuando yo integro esto ya no se integra. O sea, yo nunca integro el diferencial de x. Me explico, integro lo que va. De hecho, fijaos, aquí se ve claramente. ¿Cuánto sería la integral de 3 diferencial de x? 3x. Y no 3x por x, sino que yo estoy integrando es lo que va adelante. ¿Vale? Entonces, en este caso no es una x por el diferencial, no. Yo estoy integrando esto de aquí. Que a veces será coseno, a veces será un 1, a veces será lo que queráis. ¿Vale? ¿Aclarado eso? Entonces, aplico esta formulita de aquí, lo que me dice es esto, que es la primera parte, será igual a u, que lo tengo aquí, por v.
menos la integral de v por diferencial de u. Pues guachi. Esto será x por seno de x más, o efectivamente menos menos, o sea, más coseno de x, más c. ¿Vale? Porque recordad que la integral del seno es menos coseno. Y menos con menos, más. ¿Vale? Esto es lo común. Yo lo que no sé es Dime. el seno ese que se te queda ahí. Este, No, el de arriba. ¿Ese? ¿Qué haces con él? este está aquí. O sea, esto es Ah, esto. Y esto de aquí Vale. es lo que he puesto aquí. Y la parte de izquierda no la haces, ¿no? Es que es la que me están pidiendo. Ah, claro. Eso es lo que me piden. Siempre, si utilizas esta fórmula, siempre la parte de tu izquierda va a ser lo que te están pidiendo. Claro, es como lo de la elección, es como lo transformado, ¿no? Eso es. ¿Vale? ¿De acuerdo? ¿Sí? Bien. Vamos a hacer ya una así un poquito más heavy los rey. A ver esta. No la sé, no sé cuánto va a dar, pero la pongo. Venga, a ver cómo haces esa. Porque esto próximo de un poco las... Tenemos que cuando tenemos una exponencial y una... Bueno, trigonométrica he puesto seno, coseno, tangente, pero también vale arcoseno, arcocoseno, arcotangente, todas esas también valen. ¿De acuerdo? Cualquier función trigonométrica de esas 6. Seno, coseno, tangente y sus arcos. ¿Vale? Que haremos. En el que os he mandado del cuadernillo tenéis. Sí, hombre. Claro. Y ya he monetizado mi pasta de hoy con el tutillo. A ver, de las que os he mandado. ¿Hay que hacer una integral por parte para hacer una integral por parte? Puede pasarte. Pues por eso. Puede pasar, obviamente, que en la integral que te dé ya no es una inmediata, sino que te deja hacer otra vez por parte. Eso es. Aquí, ¿quién sería aquí la U? No, No, Es la. la parte. Entonces, diferencial de U con respecto de X, 1 partido por X, despejo. Y diferencial de V, todo, es que yo pongo la V así hasta que me acostumbre, joder. Diferencial de V, todo lo que queda, que sería X cuadrado diferencial de X. ¿Vale? Aquí habría que hacer aquí y aquí. Y sería V es igual a X al cubo partido por 3. ¿No? ¿Estamos de acuerdo? ¿Ana? ¿No? ¿Por qué? O sea, porque vas a multiplicar los bloques y vas a poner un tercio fuera, ¿no? ¿Cómo? O sea, vas a tener que poner un 3. No, yo aquí lo que he hecho es ¿cuánto es la integral de x elevado a n? X elevado a n más 1 partido de n más 1. O sea, integral x cuadrado. Punto. Ni más ni menos. No he hecho nada más. Entonces ahora sería x cuadrado neperiano de x, diferencial de x igual a u por v. U por v. Yo lo pongo delante, ¿eh? He puesto v por u o por v, me da igual, pero no me gusta que detrás del logaritmo es una manía. Menos la integral de v por, mierda, de v por diferencial de u. ¿No? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? O sea, esto me quedaría, si lo opero un poquito bien, menos, aquí simplifico, eso así, ¿no? ¿Entiendes hasta ahí? Y ahora, lo que hago es, aquí lo podéis hacer de muchas maneras, yo sacaría el un tercio fuera.
Y me dejo esto, porque el 1/3 no pinta nada. Y tengo la integral de un polinomio, que es 1/3 de x al cubo partido por 3 más 3. Y aquí normalmente se suele sacar factor común todo lo que se pueda. Es muy típico esto en las integrales por partes, sacar factor común todo lo que se pueda. Una cosa, Dime. ¿puedes hacer uno que te llegue a dar una multiplicación que tengas que volver a hacer todo? Eso que me preguntan antes, Iván, efectivamente. De hecho, veremos uno, hay 2 cachondeos muy guays con eso. Hoy no quiero poner ninguno por eso quedan 5 minutos, no quiero. Lo haremos el próximo día, pero es muy cachondo porque hay 2 paradojas. La primera, que me salga una integral por partes dentro de una integral por partes, común. Y la segunda, que entremos en un ciclo. Es decir, siempre que veamos una exponencial por una trigonométrica, seno, fijaos, la derivada de la exponencial, ¿cuánto es? ¿E elevado a x, su derivada? ¿Y la derivada del coseno? ¿Y la del seno? Entonces, vamos a ver que ahí vamos a entrar en un círculo vicioso que si no lo paro podría estar integrando infinito, porque me va a quedar, yo voy a partir elevado a x por coseno de x, y aquí me va a quedar la integral de elevado a x por seno de x. Cuando la integro, otra vez por partes coseno. Entonces ya lo veréis, es muy fácil, ya lo destaparemos. Pero son las 2 paradojas de por partes. Que dentro de una por partes tengas otra por partes, o que entres en un bucle de esos que se para enseguida porque vamos a hacer una movida, es despejar una tontería. ¿Vale? Pero sí que efectivamente se puede dar esa cuestión. ¿Vale? Venga, ¿te has entendido esto? Vamos con otra. Que no quiero poner ninguna de esas que se vuelven cíclicas porque, de hecho, a ver. Pero voy a coger una de aquí, porque si no, no quiero que la última que hagamos sea una cíclica. Venga, por ejemplo. Vale, sí, me convence. ¿Qué se puede hacer de dos? Sí. Entonces, tu truco era este. El truco es la parte. Mi truco es para elegir la U, que es la clave en este problema. O sea, la dirección, la prioridad. Eso, de izquierda a derecha, eso es, porque es la clave aquí. Si no sabes elegir bien la U, no vas a poder. ¿Ya? Bueno, pues venga. Aquí se puede hacer de 2 maneras, ¿eh? Hay 2 formas. No sé cuál hacen aquí. A ver, un momento, ahora lo pongo. Esperad, que voy a ver. Este es el H. Este es el 38H, ahora lo pongo para que lo tengáis. Vale, aquí lo hacen a machete. Vale, este es el 38H de la hojita. Todos los que estamos haciendo esto no está sacado del cuadernillo de Bau, pero son integrales tipo Bau, de las que te van a pedir, son de este nivel. ¿Vale? Y las anteriores igual. O sea, no, por no estar sacado del cuadernillo no quiere decir que lo otro vaya a ser más difícil. Es de este estilo. Aquí la U, que es lo primero que... Eso es. La U, el polinomio. La integral de e elevado a 2x no es e elevado a 2x. No. La integral de... Solo la integral de... O sea, a ver. La integral de e elevado a x es e elevado a x. Pero la integral de e elevado a 2x no es e elevado a 2x, pero es inmediata. Por la multiplicación. No, el logaritmo no, ¿qué va? Es e elevado a 2x por el... Es 1/2 de elevado a 2x, porque tienes que meterle un 2 en medio, ¿no? Ahí estamos. Ahí está. Es decir, esto, necesito aquí la derivada de lo de arriba. ¿Cuánto es la derivada de 2x? Entonces, la integral de e elevado a 2x es e elevado a 2x partido por 2, o 1/2 de e elevado a 2x. ¿Vale? Por eso pasa con la de e elevado a x. ¿Por qué? Porque aquí pondría un 1 y aquí un 1. Por eso me queda lo mismo, pero solo cuando esto sea elevado a x. ¿Vale? ¿Me explico? Entonces aquí efectivamente lo habéis hecho bien. El polinomio, ¿qué digo yo? U sería 2x más 1. ¿Vale? La derivada de U con respecto de x, 2, o lo que es lo mismo. ¿Vale? Y ya lo otro sería, es que estoy acostumbrado a hacerlo ya directo. Elevado a x diferencial de x. Integro. Y aquí, efectivamente,
2 y 1 medio. Por tanto, en este caso, la v será 1 medio de elevado a 2x. ¿Vale? Y ahora ¿Qué va a ya. pasar eso de que se pueda sacar un factor común al final y eso? Al final del todo, La forma del... muchas siempre veces. va a ser la misma. ¿la forma común? La forma del resultado siempre va a poder ser... Casi siempre puedes sacar algo factor común, casi siempre. No sé decirte siempre porque, o sea, te diría que sí, pero no se me ocurre ninguno así. No. Pero vamos, casi siempre va a ser eso. Ya aquí solo aplica. El próximo día haremos de estos dos que os he dicho, de los casos rarunos, que no son raros porque vayan a ser más difíciles, no son difíciles. Pero si no te digo lo que tienes que hacer para romper el bucle, no lo rompes. Y vas a decir, ah, coño, si es obvio. Pero si no lo ves, te quedas un poco flipping. Vale. ¿Tú por qué dices lo de pasarte lo de la derivada de v? O sea, dices que no quieres antes del signo nada. Sí, porque yo normalmente esto lo pongo al revés. Yo pongo todo es igual a diferencial de v. Pero bueno, ¿sabes? No sé si... Claro, pero todo igual. Entonces sería u por v menos la integral de v por diferencial de v. ¿Vale? ¿Qué? Ese hemos dicho que lo medio es lo mismo que... O sea, un medio por elevado a 2x es lo mismo que elevado a 6x partido 2. Sí, Vale. sí, sí. Y aquí podéis hacer muchas cosas. Podéis simplificar y luego poner el 2 o dejar el 2 porque sabéis que os vaya a hacer falta. O sea, es decir, me explico. A la hora de hacer esta integral, alguien puede decirme, pues simplifico este 2, luego pongo un 2 y aquí un medio. Me vale. O alguien puede decir, pues saco un medio solo directamente y dentro me dejo ya lo que me hace falta. Vais a llegar al mismo resultado. Me da lo mismo. Y esto va a ser un medio de elevado a 2x. En un examen donde va me falta poner todos los pasos. No, esto que estoy haciendo yo Si sí. integral de elevado a x, pues poner directamente... Sí, la integral de elevado a x. La integral de elevado a x ya no. Para el medio elevado a x, no hay falta que hagas el método eso. ¿Lo puedes hacer directamente la integral así? No, tendrías que poner el 2 y el un medio fuera compensando. O sacarlo, sí. O sea, hay que hacer eso antes de sacarlo. Sí. Él tiene que ver que tú sabes que pones el número. Vale. De hecho, es que hasta que aquí no aparezca un medio, tú esta integral no la puedes resolver. A la derecha de eso hay un igual. O sea, en vez de ver un igual. Sí, aquí un igual y ahora ya esta, he resuelto la última, ¿vale? Y entonces, esto me quedaría así. Sería, el resultado final sería este, yo voy a poner así partido por 2, yo lo voy a colocar un poquitín, menos, y aquí sería elevado a 2x partido por 2, más c. ¿Qué puedo sacar aquí? Elevado a 2x partido por 2. ¿Factor común de quién? De 2x más 1 menos 1, que encima se puede operar. Es decir, si yo opero todo esto, esto se me va y me queda x por elevado a 2x. Ese sería el resultado final. ¿Vale? Más c. ¿Vale? Pues este es el método de integrales por partes. Nos queda ver, ya os digo, el del bucle, que no es que sea más complicado, y el de cuando tienes dentro de la integral por partes, otra integral por partes, que es más largo, pero no es más difícil, porque es hacer lo mismo 2 veces. O sea, ya no hay, ahora que viene la integral por partes de hacer no sé qué. No, se hace así. Y si sabes elegir bien la u, que es el truco que os he dicho, la integral sale. ¿Lo de la parte o qué? ¿Esto? ¿Lo de la parte? A mí me lo dijo esto. Ah, en las integrales por partes. Es que el análisis, la parte de cálculo numérico, esto sobre todo surge en el siglo XVII y XVIII, con lo que os explicaba el otro día, cuando quieres hacer una suma de términos infinitos. Porque tú aquí estás sumando términos infinitos. Son infinitos rectángulos. Y entonces aparece el concepto de integral. Y luego por partes, pues ya, bueno, ahí fue el mecanismo. Aquí dicen que si Euler, todas las peñas son los que están metidos en esta. Esto le sirvió a Newton, porque Newton no tiene ni puta idea, pero en esto se basa la física de Newton. Mucho tiempo tenía. Hombre. Y una pregunta, Manu. Si esa última no la llegas a simplificar tanto... No pasa nada. Vale. No te preocupes que no pasa nada. Ni a mí ni al lavabo.
Tenía mucho tiempo libre, Jaime, o no le daban tanto al botellón y más a los libros. No, pero Cosa que tú no haces. No,